Chiller controls 60 tons refrigeration with air-cooled condenser. El chiller que vamos a estudiar tiene 3 compresores, cada uno con una capacidad de 20 toneladas de refrigeración, distribuidos en 2 circuitos. El primero circuito tiene 2 compresores y el segundo circuito un solo compresor. The chiller we are going to study has 3 compressors, each with a capacity of 20 tons of refrigeration, distributed in 2 circuits. The first circuit has 2 compressors and the second circuit 1 single compressor. Ingrese todos los valores en los rangos recomendados. Ingrese la temperatura ambiente entre 65 y 100 grados Fahrenheit. Indique el porcentaje de carga térmica de la aplicación. Enter all values in the recommended ranges. Enter the room temperature between 65 and 100 degrees Fahrenheit. Indicate the percentage of thermal load of the application. Carga térmica aproximada en toneladas refrigeración. Carga térmica en vatios. Número de compresores encendidos necesarios. Potencia de compresores consumida teórica. COP teórico para el chiller. Approximate thermal load in tons of refrigeration. Thermal load in watt. Number of compressors on necessary. Theoretical consumption power of compressors. Theoretical COP for the chiller. Interruptor de sala de bombas. Encendido. Apagado. Interruptor de encendido del panel de control. Encendido. Apagado. Voltaje a contactor de resistencia calentadora. Pump room switch. Switched on. Off. Control panel ignition switch. Switched on. Off. Voltage to heating resistor contactor. Presión de entrada de agua al cooler. Presión de entrada de agua al cooler. Encendido del chiller. Encendido. Apagado. Temperatura de salida del agua cooler. Temperatura de entrada del agua cooler. Pressure of water inlet to the cooler. Pressure of water inlet to the cooler. Chiller ignition. Switched on. Off. Cooler water outlet temperature. Inlet temperature of cooler water. Voltaje del contactor compresor 120 tonelada refrigeración. Voltaje del contactor compresor 220 tonelada refrigeración. Temperatura del circuito de succión. Resistencia del sensor temperatura antes del cooler. Temperatura del circuito de succión después del evaporador. Resistencia del sensor salida del cooler. Sobrecalentamiento del refrigerante. Presión de evaporación. Señal del sensor de presión succión. Temperatura de condensación del circuito. Presión de condensación. Señal presión de condensación. Temperatura del refrigerante a la descarga. Resistencia del sensor de temperatura descarga de compresores. COP real para el chiller. Contactor voltage compressor 120 tons refrigeration. Contactor voltage compressor 220 tons refrigeration. Temperature of the suction circuit. Temperature sensor resistance before cooler. Temperature of the suction circuit after the evaporator. Cooler output sensor resistance. Refrigerant overheating. Evaporation pressure. Sensor signal suction pressure. Condensation temperature of the circuit. Condensation pressure. Condensation pressure signal. Discharge coolant temperature. Compressor discharge temperature sensor resistance. Voltaje del contactor compresor 120 tonelada refrigeración. Temperatura del circuito de succión. Resistencia del sensor temperatura antes del cooler. Temperatura del circuito de succión después del evaporador. Resistencia del sensor salida del cooler. Sobrecalentamiento del refrigerante. Presión de evaporación. Señal del sensor de presión succión. Temperatura de condensación del circuito. Presión de condensación. Señal presión de condensación. Temperatura del refrigerante a la descarga. Resistencia del sensor de temperatura descarga de compresores. COP real para el chiller. Compressor contactor voltage 320 tons refrigeration. Temperature of the suction circuit before cooler. Temperature sensor resistance before cooler. Temperature of the suction circuit after the evaporator. Cooler output sensor resistance. Refrigerant overheating. Evaporation pressure. Suction pressure sensor signal. Discharge coolant temperature. Compressor discharge temperature sensor resistance. Condensation pressure. High pressure signal. Discharge temperature of circuit 2. Discharge temperature sensor resistance. Ahora vamos a variar la carga térmica del equipo y verificar qué ocurre con el número de compresores y COP. Now we are going to vary the thermal load of the equipment and verify what happens with the number of compressors and COP. Recordemos que el COP mide en un punto de carga térmica la relación entre consumo eléctrico del equipo y el frío generado. Entre más alto sea el COP, más eficiente es la instalación.
Remember that the COP measures in a point of thermal charge, the relation between electrical consumption of the equipment and the cold generated. The higher the COP, more efficient is the installation. La estrategia del chiller debe estar enfocada en adaptar el consumo eléctrico a la demanda de carga térmica. The chiller's strategy should be focused on adapting electrical consumption to the demand for thermal load.